Vamos a intentar leer las palabras o la mayoría de las palabras. La mayoría se las hace fácil, creo, leer estas palabras, estas letras. Escriban sobre el libro o sobre hojas, pero es importante que tengamos un poquito de conocimientos básicos de toda la parte mística de la Torah. Y para eso necesitamos un poquito entrar en el historial de toda esta parte. Personajes, épocas, libros, diferencias. En una de las clases que nos tocará tenemos que aprender la diferencia entre la Kabbalah del Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, y la Kabbalah del Arizal, en qué se diferencian, cómo nace el Zohar, qué le pasó, cuándo desapareció, cuándo se encontró, cómo se encontró. Esa parte es la parte de afuera que nada más nos da el árbol genealógico de la parte mística de la Torah. Y ya después podemos entrar en conceptos, desde abajo, los más básicos, y ir yéndolos subiendo cada vez más hasta donde podamos alcanzar. La ventaja y la decisión que de todos los libros existentes escogí el idioma en el cual se escriben los libros es un idioma muy local, de época, con términos del escritor. Y muchas veces los libros antiguos contienen niveles y palabras tan elevadas que a una persona común y normal como yo, como ustedes, de hoy en día, se le hace un poquito difícil entender a fondo los conceptos, especialmente por la razón básica que no se escribieron para ti ni para mí. Se escribieron para gente muy elevada. ¿Por qué? Porque toda esta Torah, por llamarla así, no bajaba al pueblo, se mantenía en las altas esferas espirituales. Por lo tanto, si vamos a escribir algo a grandes conocedores, lo escribo de una forma muy elevada. Y te pongo conceptos iniciales y insinuaciones, confiando que me vas a entender. Confiando que me vas a entender. Ahora, lo especial que está pasando, que cada vez, como vamos a ver, por decisión divina, por voluntad divina, esta Torah y esos conceptos van bajando cada vez al público más común, más básico. No todo de ello, lo esencial, lo principal. Y por eso los libros que se escriben al final, es decir, en los últimos momentos de la época, son libros que se escriben con idioma más actual y con palabras Shaveh lechol nefesh, que cada uno las puede entender. Y como es uno de los últimos libros que salió al respecto, y el idioma es fácil, y los conceptos muy bien explicados, dije ya, usaremos este libro, Shvilei Hagan, del rabino Gal Adaya, de Yad Binyamin en Israel, que tuve el privilegio de conocer. Incluso nos sentamos a estudiar un buen rato, y dije, ok, vamos a entrar en estas líneas y entenderemos poco a poco las cosas básicas que creo yo que cada yehudí debe de saber hoy en día. Es fácil empezar y ya veremos hasta dónde nuestra mente alcanza, entiende, y si hay un capítulo complicado, pues no pasa nada, se brinca y se sigue y se deja para el día de mañana que tengamos, por lo menos yo, más nivel para entenderlo.
Vamos a comenzar con el historial, página Yutet. Vamos a empezar con el historial de la parte de la Kabbalah. ¿Cómo empieza? ¿De dónde empieza? ¿Dónde está la raíz de ella? Vamos a ver, sí. Empezamos con el concepto siguiente. Torat HaKabbalah biyotah chelek bilti nifrad min haTorah shebe'al peh, nishmat haTorah, y chelek me'achokhmah shekibel Moshe Rabbeinu beSinai. Clave número 1 es saber, nada de lo que estudies de Torah es inventado. Hay en el mundo un concepto científico. Ningún científico puede crear algo nuevo. Lo único que puede es descubrir de lo creado, lo que hay adentro, juntar cosas creadas y hacer algo, pero crear algo yesh me'ain no puede. En Hadash Tachat HaShemesh, muy bien. Cuando dijo Shlomo HaMelech en Hadash Tachat HaShemesh, es también sobre la Torah. Y nada puede ser estudiado, revelado, escrito, si Moshe Rabbeinu no lo obtuvo en Har Sinai. Para decirle a Moshe, Anoji Hashem Elokeja, y dictarle los 10 mandamientos, tarda 10 minutos. Y va a Office Max y lo imprime sobre unas tablas y está todo listo. 40 días y 40 noches no eran para los 10 mandamientos. Era para toda la Torah existente. Kol ma shetalmid atid lechadesh, ya se le dijo a Moshe. Por lo tanto, ninguno puede inventar algo nuevo, solo puede revelar lo que se le dijo a Moshe Rabbeinu. ¿Estamos? Es lo único que puede hacer. Por eso cuando se estudia Torah, siempre se pide a Dios que nos ayude lejaven leamitah shel Torah. ¿Qué es lejaven leamitah shel Torah? Daniel, ven aquí. ¿Ah? ¿Velocidad? ¿A qué te refieres? Ojalá que yo lo que yo diga o entienda, mi hidush, ojalá es lo que se le dijo a Moshe. Porque si yo digo algo que no se le dijo a Moshe, es mentira. Porque si sería verdad, ya se le diría a él. Por lo tanto, cuando hablamos del origen de cualquier cosa de la Torah, es Moshe Rabbeinu. En la parte escrita es fácil. Anoji Hashem Elokeja, Shemitah, Tzara, todo, está bien, está escrito que Moshe. El hidush que debes de saber es que toda la parte mística de la Torah se la entregó Hashem a Moshe. No la inventó Rabbi Shimon Bar Yochai, no la inventó Rabbi Amnun Saba, nadie. Es únicamente a Moshe. Seguimos. Y pasa la cadena de Moshe por medio de todos los profetas. Pueden escribir sobre los libros si quieren. Hasta Anshe Knesset HaGedolah, Tanaim, Emoraim, Geonim y Rishonim. Al igual, sigue, que en el Pshat. Pshat es la parte literal. Sí, sí, ya lo vamos a ver más abajo, por eso ahorita, no, yo sé, lo va a ampliar un poquito más abajo, por eso lo brinqué ahorita. Y aquí aclara, de la misma forma que se escribieron libros del Pshat durante la historia, es importante saber que se escribieron también libros de la Kabbalah durante la historia. El problema es que escribirlo era prohibido. Como era prohibido también escribir la Torah Shebe'al Peh. Ambas cosas son prohibidas. ¿Por qué? Son cosas que había que pasarlas de boca a oído. Torah Shebe'al Peh.
¿Dónde está hoy? כך גם בתורת הסוד. בכל דור נכתבו מגילות, ספרים, החל ממה שחזו הנביאים מתקופת בית ראשון. Por ejemplo, el primero que escribe en la Torah conceptos de Kabbalah, examen, el primero que escribe conceptos de Kabbalah en la Torah, Shebichtav, ¿ah? No, Michtav también es todos los Nevi'im y Ktuvim. Es el profeta Yehezkel. Cuando el profeta Yehezkel empieza a hablar de la Merkabah, de las visiones celestiales. Es como lo diríamos, el icono, no sé, el ancla de toda la Kabbalah en el escrito. Porque siempre, para que haya Shebe'al Peh, debe de haber primero algo Shebichtav. El pasuk dice ABC y Torah Shebe'al Peh te lo amplía. El ancla de toda la Kabbalah está en las palabras de los profetas, especialmente Yehezkel, con toda su visión cabalística de la Merkabah. Y obviamente siguieron escribiendo hasta nuestros días grandes cabalistas. Me brinco un poco. Aquí después trae el orden de la transmisión. De la misma forma que tenemos en Pirkei Avot. Moshe Kibel Torah Misinai, Umsara le Yoshua. El orden de la Kabbalah es el siguiente. Moshe Rabbeinu Mesara Belimda Kula Bebet Dino. Y la mayoría se la enseñó a Yoshua Binun. A él le entregó todos los secretos de los versículos que él escribió y transmitió. Como Shekibel Besinai mi pia Geburah. Lo que Moshe recibió de Akadosh Baruj Hu, porque si no lo recibió, ¿qué estudiamos hasta ahora? Si Moshe no lo recibió de Akadosh Baruj Hu, ni Moshe lo puede inventar, ni Moshe lo puede deducir. Veí Chochma Amitit, veí Nishmat Torah. Aquí sí lo quiero ampliar. Esta parte mística la llaman Jajamim el alma de la Torah. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan cuando estudiamos el Shir HaShirim? En la introducción del Malbim dice así: todo lo que baja del cielo a la tierra se tiene que vestir. Para que se le pueda palpar, ver, entender en el mundo, tiene que vestirse de cuerpo. Ejemplo, si Akadosh Baruj Hu mandó 3 ángeles a casa de Abraham, estos se vistieron de cuerpo para aparecer. Y si Eliyahu Anabí aparece, viene en cuerpo. Todo lo que viene del cielo a la tierra se tiene que vestir. El alma, cuando viene de arriba a abajo, se viste con nuestro cuerpo. Todo se viste si baja del cielo, incluso la Torah. El alma de la Torah, la esencia divina de ella, al bajar al mundo se tiene que vestir de cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo de la Torah? El texto, la historia, que Abraham fue, vino, Yosef le dijo, esa para acá, todo eso es el cuerpo. Y la parte mística es del alma, insinuada, reflejada en los versículos. Entonces antes es la palabra. ¿Ah? Es antes la parte mística. Sí, es la esencia. Es la esencia. Por eso, toda la Kabbalah en el Zohar, por ejemplo, como vamos a ver, te explica qué se esconde detrás del versículo. Esta ley que te insinúa a niveles celestiales. Este versículo, ¿se acuerdan cuando estudiamos Abraham, Sara, Lot? Sí. ¿Qué quiere decir? La historia de Abraham, Sara, Lot es cuerpo. Historia real de un Abraham, de una Sara, de un Lot. Pero ¿a qué insinúa? Que el alma es Abraham, el cuerpo es Sara y el Sara es Lot. Eso es la esencia. Vestida de historias que ocurrieron. De antemano, por eso Moshe Rabbeinu transmite de forma oficial el cuerpo, que es la Torah, de forma secreta el alma, y cuando ésta se debilita notablemente, regresa Moshe Rabbeinu y reencarna en Rabbi Shimon Bar Yochai para fomentar el alma
Y el mismo que escribió la Torah Shebichtav terminó escribiendo el alma que es la Torah. Iván, ¿puedes cerrar la puerta, por favor? ¿Entendimos? Por eso cuando Moshe Rabbeinu subió a Har Sinai, ¿cómo lo describe ese evento David Amelech en Tehilim? Alita la Marom, Shavita Shevi. Subiste al cielo, trajiste un gran tesoro, un gran botín. Shevi es botín, que habla de la Torah. Y Shevi son las iniciales de Shimon Bar Yochai. Seguimos. El último párrafo de la página. ועל זה הדרך נשתלשלה התורה, con todos sus secretos fueron mi Yoshua, segunda línea, Leskenim, y ellos a los Neviim, a través de el profeta Irmía, a él a Tzefanía Naví, de Tzefanía Naví a Baruch ben Neria, y todo se lo entregó Baruch ben Neria a Ezra Cohen, que era Ezra Sofer. Y él, al venir de Babilonia a Israel, se lo entregó a Shimon HaTzadik, que era Mishiare Knesset HaGedolah. Pasamos página. Ahora, hasta Shimon HaTzadik, estamos hablando de los años 1000, espera. Estamos hablando principios del segundo templo. Hasta principios del segundo templo lo tenemos de boca en boca. Rav Gabay testimonia que hasta entonces no se perdió nada. Y es muy importante saber que la Torah tuvo un bajón en la época de Grecia. En la época de Grecia, que son 200 años, ubíquense historialmente. Ahorita no importa si, a lo mejor no estamos aprendiendo conceptos, pero el entender la ubicación nos ayudará mucho cuando digamos, fulano de tal escribió, ¿quién es? ¿Dónde está? En su época, ¿qué había? Entonces, hasta principios del segundo templo, la Torah de la Kabbalah está completa de boca en boca. 200 años, 100 años después de Shimon HaTzadik, Hanukkah, empieza el gran bajón, porque a lo que se dedican los griegos justamente, ¿qué es? Muy bien. Aumentar cuerpo, bajar el alma. Lo diré más a fondo. Impurificaron el aceite. Todo Hanukkah, impurificaron aceite, por favor. Impurificaron todo lo que existe en Israel. ¿Qué se empeñaron en el aceite ahora? Respuesta. Hashemen son las letras Neshama. El alma. Y ahí van por el alma. No solo tuya, sino de tu Torah también. Y el alma de la Torah, que era la parte mística, fue la más atacada. Le sigue prohibiciones de enseñar con los romanos que llegan después. La prohibición de la semijá, importante eso saber. Semijá es la transmisión rabínica al alumno, y poner la mano encima y hacer semijá. Se interrumpe antes de la destrucción del templo, por ahí, la semijá. El último que hizo semijá fue Rabbi Yehuda ben Betera. Si era él, sí, creo. Que dijeron, si se cacha a un rabino haciendo semijá a sus alumnos, se le mata a él, a los alumnos y a toda la ciudad o la aldea. ¿Qué hizo? Se escapó al desierto. Y todos los alumnos fueron para allá, arriesgando sus vidas, pero no de ninguna aldea. Y cuando estaba haciendo la semijá, fueron los romanos tras ellos. Terminó la semijá y dijo a los alumnos, escápense cada uno a otro lado,
para que por lo menos uno se salve y lo siga. Y los alumnos testimonian que todavía veían cómo los romanos, de tantas lanzas que le tiraron, convirtieron su cuerpo en términos en sedazo, coladera. Okay. Pero ahí se interrumpió la semija. Muy importante saber, para cuando la retomemos en la historia, sepamos el bache que hubo. Por lo tanto, hay un bajón en la transmisión, tanto de la Torah Shebichtav como en la Torah Shebe'al Peh. Tanto en la Torah Shebe'al Peh cabalística como en la Torah Shebe'al Peh de Pshat. Es importante saber el bajón para entender la decisión de los jajamín de esa generación de escribir lo que era prohibido escribir. Y Rabbi Yehuda Anasi decide escribir la Torah Shebe'al Peh en las Mishnayot, bajo la regla Et la'asot Lashem eferu Torateja. Lo que no sabía yo hasta que leí todo esto bien es que la misma obra que hizo Rabbi Yehuda Anasi la hicieron otros jajamim en la parte mística. No Rabbi Shimon Bar Yochai, no, para eso vamos a estudiar. Vamos ahorita con el primer libro, Sifra de Tzniuta. Sifra de Tzniuta הוא אחד מהספרים הקדומים העוסקים בתורת הנסתר. Uno de los libros más antiguos de la Kabbalah se llama Sifra de Tzniuta. Tiene 5 capítulos que todos ellos es Sod. Se llama ונקרא כך משום שהיה נלמד בצניעות. Se llama Sifra de Tzniuta. Tzniut es recato, porque ese libro se estudiaba nada más de forma muy recatada. A recatados se refiere ¿ah? Poco alumno. Ok. Como dice el pasuk, que vos de lo que más ser davar veta tzenuim chochma. El libro de Tzniuta, ¿dónde está? Se metió dentro del Zohar. Muy importante, ya vas a ir entendiendo el libro de Zohar de qué está compuesto. Hasta ahora me imagino que crees que el Zohar le escribió Rabbi Shimon Bar Yochai completo de A a Z, y así no es. El libro de Tzniuta se integró dentro del libro del Zohar. Un minuto, aquí está. Sí. Ahora, ¿ves? Ahora, esta frase penúltima de la línea, eso me interesa. Agraj, mi Volozhin, Rabbi Chaim de Volozhin, consideró el libro de Tzniuta como las Mishnayot de la Kabbalah. Y el Zohar es la Gemara. ¿Entendimos? Habían Mishnayot de Kabbalah. El libro de Tzniuta es uno de ellos, hay otros, ahorita los vamos a ver, que son Mishnayot. ¿Qué es Mishnah? ¿Cuál es la diferencia de Mishnah y Gemara? En el Pshat. Mucho más comprimida. Mishnah. Es comprimida, hermano. ¿Pero por qué? ¿Por qué es comprimida? Porque está prohibido escribir. Como es prohibido escribir, te voy a escribir lo mínimo necesario. Como un orador que viene a dar una conferencia y en su hoja tiene Rashi Prakim. Los conceptos. Hablar de esto y esto y esto. Contar la historia. Ahora, tú agarras el papelito, el resumen. Si no escuchaste la clase, ¿puedes entender de qué va a hablar? No. Si escuchaste la clase, ya puedes. Ok. Las Mishnayot era ese papelito. Era recordar a toda la gente lo que ya escucharon y estudiaron Be'al Peh. La Mishnah no era para estudiarla, era para recordar lo estudiado. ¿Qué pasó con el tiempo? Se iba perdiendo el Be'al Peh tanto que ya había que escribir la Gemara sobre la Mishnah, es decir, la conferencia completa. ¿Y cómo funciona una Gemara? Aparece una Mishnah, una línea de la Mishnah y empieza sobre esa frase.
loco, para acá, para allá, todo lo que ellos sabían de memoria. Igualito pasa aquí. Sifra de Tzniutá y otros libros que vamos a ver son frasecitas codificadas a millón, que si tú te sientas a leer no encuentras ni pie ni cabeza, ni principio ni final, pero era justamente solo para recordar a los estudiantes de esta área las cosas grandes. ¿Estamos claros? También eran mucho más capaces de trabajar. Obvio, sí. Ok. Brinco, página siguiente, Sefer Yetzirah. Otro libro importante en la Kabbalah es Sefer Yetzirah. Son libros que existieron antes de Rabbi Shimon Bar Yochai. O sea, Rabbi Shimon Bar Yochai estudió de un libro o tenía Mishnayot. Otro libro es Sefer Yetzirah. Machloket, ¿quién escribió Sefer Yetzirah? Ya vamos a ver la Machloket, pero veamos la lista de los 6 libros, 6 libros que existieron antes. 1, Sefer Abair, que se llama Midrash Rabbi Nehunya Ben Akaneh, Pirkei Chalot, Shiur Koma de Rabbi Ishmael, Sefer Raziel y Otiot de Rabbi Akiva. Todos estos libros hablan de Kabbalah antes de Rabbi Shimon Bar Yochai. Sefer Yetzirah, como sigue aquí, hay quien dicen que lo escribió Abraham Avinu y hay quien dicen que lo escribió Rabbi Akiva. Sea así, sea así, es antes de Rabbi Shimon Bar Yochai, porque Rabbi Shimon Bar Yochai es alumno de Rabbi Akiva. ¿Quién escribió Sefer Yetzirah? ¿Abraham o Abraham Avinu o Rabbi Akiva? Yo creo que la respuesta más asentable es la siguiente. Abraham Avinu, lo más probable, lo escribió, lo enseñó, lo estudió. Pero esas cosas se pierden. Akadosh Baruj Hu agarra en las generaciones almas potentes que recuperan lo perdido. ¿Cómo es en la Gemara? Nishtakha vehazru ve... Es decir, hay cosas que se olvidaron y de repente un jajam lo entendía, lo adquiría con conexiones celestiales y lo revivía. Entonces, si me preguntan qué opino, si es Abraham lo trajo, Rabbi Akiva lo revivió. Tachles es un libro, Sefer Yetzirah, antes de Rabbi Shimon Bar Yochai. Aquí nada más hay una descripción breve de qué trata el Sefer Yetzirah. Sefer Yetzirah le Abraham vino a la Shalom, Kolel Yanim Amukim, Sheperusham Aruch Meod. El libro de Yetzirah es un libro muy profundo, pero nos enseña algo muy importante: ver la unificación en todas las cosas diferentes. Verás en la vida esto y esto, que no tiene que ver una cosa con la otra, pero al final Sefer Yetzirah te lo lleva al mismo origen, conectando todo lo que veas en la vida con un solo artesano. Estos conceptos a nosotros a lo mejor hoy en día es normal, pero en el mundo habían sectas que decían el mal viene del Satanás y el bien viene de Dios, y hay diferentes dioses y hay diferentes poderes. Sefer Yetzirah dice no, todo viene de lo mismo. Otra cosa en el Sefer Yetzirah, ¿por qué se llama Yetzirah? Yetzirah viene de la palabra formar, y como habla mucho de las letras que son los códigos de la creación, Sefer Yetzirah, los que lo estudiaron en esas épocas a fondo, alcanzaban los códigos de la creación. Códigos que si sabes mover, realmente creas. Y había historias en la Gemara de Jajamim que hacían eglá, la ternera, con Sefer Yetzirah, la mataban y la comían. Para comer. Y se necesita shejitá, no necesita shejitá, machlokot grandes, interesantísimas. Una de las razones que la generación, dice el Zohar,
del diluvio no se asustó de las amenazas de Noaj y de las profecías de Noaj que va a haber diluvio, ¿cuál es? Le dijeron, pero no entiendo, ¿cuál es el problema? No, va a llover. Para llover, ¿qué va a pasar? ¿Nubes van a llegar? Digo A, A, I, U, I, combino A, O, O, muevo las nubes. Van a empezar a llover, hago A, B, C, D y lo muevo. Porque tenían los códigos de la creación. Y tuvo que Akadosh Baruj Hu hacer de lo suyo para que no pase. La segunda vez, en la Torre de Babel, dijo a Akadosh Baruj Hu, ¿saben qué? Y aquí tienen el idioma. Porque todos los códigos son letras en hebreo. Como ya saben que dije en la conferencia, abracadabra son palabras en hebreo. Ebra que adabera, abracadabra. Ebra que adabera. Entonces no ebra y no adabera, para afuera, no hables. Se le quitó el idioma. ¿Quién es el único que sigue con los códigos y letras en hebreo? Es Abraham Avinu. Por eso Abraham es el que escribe Sefer HaYetzirah, que es lo rescatado de las generaciones anteriores pre-Babel. Y él tiene los códigos y él los oculta hasta que Rabbi Akiva, ¿qué será? No sé cuántos años calcular ahorita rápido. No. Ok, puede ser. 2000 años después lo revive. ¿Quién enseñó hebreo ahora? Eber, Shem y Eber. Eber es Ivrit. De ahí viene. Ok. Entonces, después que tenemos todos esos libros, ya llegamos al Zohar. Estamos hablando después de la destrucción del segundo templo. Se destruye el templo y ahí empieza un bajón mucho mayor. Ya las Mishnayot no nos sirven. Hace falta escribir todo. Y empieza Rabbi Shimon Bar Yochai a tomar la tarea de escribir. ¿En qué es diferente Rabbi Shimon Bar Yochai a todos los tanaítas de su generación? ¿Por qué Rabbi Shimon Bar Yochai sí puede escribir y los otros no? ¿Qué don tiene Rabbi Shimon Bar Yochai por encima de todos? Uno, obvio, viene de Moshe, como ya expliqué. Pero más que todo, la obra de Rabbi Shimon Bar Yochai la catalogo así. ¿Hay alguien en el mundo que puede explicar a un ciego colores? ¿Diferencia entre azul y verde? A un ciego de nacimiento. No hay. ¿Por qué no? Porque no tiene el ciego una base, unos conceptos. Le puedes decir, el amarillo es como cuadrado y el verde es como triángulo. No se parece. Ok. Rabbi Shimon Bar Yochai logró explicar colores a los ciegos. No literal, pero a nosotros, ciegos, que no vimos cielo y no vimos lo que él vio, agarrar todos esos conceptos tan elevados y ponerles palabras terrenales y buscar el ejemplo terrenal a un concepto tan elevado, solo él lo pudo hacer bien. ¿Por qué? Porque siempre existe, y toda la Kabbalah lo advierte sin parar, el riesgo que cuando yo te diga un concepto y te le compare a algo terrenal, que no materialices lo que te dije y creas que así es. Dios está sentado sobre un trono, el trono tiene 4 patas y las patas tienen figuras: león, águila, toro, Adán. Humanamente, ¿qué te pasa en ese momento? No materializaré a Dios sentado en la silla, pero la silla sí. La silla sí, déjame imaginármela así. Y mi duda si son de plata o de cobre o de oro. Y si es más grande o más chico. Pero en verdad no hay silla. Y no hay patas. Y no hay león y no hay nada. Pero como si no hay nada, o sea, uno de los libros de Kabbalah
que creo que es el Ben Ish Chai en la introducción de Dat Utvuna. Él dice algo maravilloso. Dice así: imagínate a Dios. ¿Cómo te le imaginas tú a Dios? ¿Ah? ¿Cómo? Si empiezas con viejito, barba, ya le hiciste humano. Entonces, espiritualmente, ¿cómo te lo imaginas? Lo más permitido humanamente. Luz, infinita luz. Dice el Beshoch, está muy bien, porque es lo máximo humano. Pero luz es luz. ¿De qué color? ¿No? Tienes que poner color. Ok. Imagínate lo que quieras. Pero esta luz es transparente, dice. Transparente. Ahora, si es transparente, ya me quitaste todo. Él dice así: si le pusiste a la luz color, ya lo materializaste. Entonces, imagínate. Entonces, agarras algo transparente y empiezas a explicarlo y ponerle nombres y rangos y cualidades. Había que ser Rabbi Shimon Bar Yochai para poder usar esas palabras a los ciegos, para que tengan un poquito de concepto de lo transparente, por llamarlo así, que veía. De antemano quiero que sepan que después que Rabbi Shimon Bar Yochai lo escribe, desaparece el Zohar. Pero algunos de los Rishonim, ahora ubíquense, Rabbi Shimon Bar Yochai, ¿qué época es? Después de la destrucción. Rishonim, ¿dónde están? Hace 1000 años. O sea, hay como 1000 años ahí que está perdido. Sin embargo, hay Rishonim que escribían como he leído en el libro. Pero ¿cómo se llama el libro? Cuando Rabbi Shimon Bar Yochai mandó a escribir el libro, ¿le puso nombre o no? En las primeras escrituras, cuando la primera página decía nombre, no. Son manuscritos, pergamino, babil, shiurim, hojas, ¿no? Por lo tanto, es error decir que Rabbi Shimon escribió el Zohar como título de nombre del libro. Escribió Kabbalah. Los Rishonim que tenían acceso a ciertos manuscritos, miren, ובדברי הראשונים מכונה ספר הזוהר גם בשם מדרש ויהי-אור. Como dice en el Midrash Vayei-Or, mucha gente que leían ese texto decían, ¿qué libro es ese Vayei-Or? No lo relacionaban con el Zohar, porque el autor que tenía esos manuscritos, si el manuscrito empezó con el pasuk Vayomer Elohim Yei-Or, lo llamó Midrash Yei-Or. וכן בשמות סתרי תורה, מדרשות הפנים, מדרש ירושלמי, le ponían diferentes nombres. Solo en el año 1750 aprox, el rabino, ¿dónde estoy? Rabbi Shalom Buzaglo, fue el que le puso el nombre Zohar. Estoy en la página Hav Gimel, donde está el número 19. ¿Ok? Vamaskilim yaziru que Zohar arakia, como el pasuk dice, Vamazirim yaziru que Zohar arakia, entonces le puso el nombre el Zohar. Un dato importante cultural saberlo. Ahora, el Zohar, ¿lo ven? Estoy en la palabra halakim. חלקים רבים בזוהר נכתבו בשפה הארמית על ידי רבי אבא הסופר. El Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai no lo escribió. Él lo dictó, él lo enseñó. Su alumno, Rabbi Abba, era el escribano. Y lo que él escuchaba, él escribía. Porque era zurdo, dice. Y lo escribió en arameo. ¿Por qué en arameo? Uno, porque Rabbi Abba era babilónico, entonces se le hizo más fácil escribirlo así. Y también puede ser por la prohibición de escribir Torah Shebe'al Peh, lo intentaban hacer Beshinui, lo más
Indirecto, ok, va. Seguimos. Azohar Kolel, Biurim Shel Psukei Torah, al Pi Asod. ¿A qué se dedica el Zohar? Explicar los versículos de la Torah a su alma. Va al alma, no a lo literal. Lo literal, ya tienes comentaristas, ya tienes libros. Yo voy por el alma del versículo. ¿Dónde estoy? Divrei Musar, Jesús, Shamayim, Likuim Maitzot, mucha Musar, mucho fortalecer la estudia de la Torah. Y tiene las dos hidrot. Hidrot son capas. Capa del rey. Capa. Hidra. La hidra, hay dos hidrot. La hidra Rabbah y la hidra Zuta. Son las dos clases más profundas que dio Rabbi Shimon Bar Yochai. La grande y la chica. Se diferencia por la cantidad de alumnos que había. Después de la primera hidra, los alumnos eran 10. Después de la primera hidra, de la intensidad de la energía tan alta que alcanzaron, fallecieron 3. Quedaron 7. La segunda hidra es muy interesante. Rabbi Shimon Bar Yochai le dice, porque cuando empezaron a fallecer 3, vino el malach por el cuarto, Rabbi Yitzhak. Y vino Rabbi Shimon Bar Yochai y le dijo, te largas. Dijo, vine por Rabbi Yitzhak. Dice Rabbi Shimon Bar Yochai, te prometo que cuando yo me vaya, le traigo conmigo. El día que Rabbi Shimon Bar Yochai sabe que va a fallecer, manda a llamar a Rabbi Yitzhak, oye, tienes que venir conmigo, despídete, prometí que vienes conmigo. Y o sea, a mí me fascina la frase de la hidra, pre-hidra, porque la hidra no la entiendo para nada. Dice así, y dijo Rabbi Shimon Bar Yochai, esta clase, la segunda hidra, miren cómo piensa un tzadik, la preparé para darla de bienvenida cuando llegue a Olam Haba. Voy a llegar a Gan Eden. ¿Qué me van a decir los jajamim ahí? Oh, Rabbi Shimon, Baruch Haba, Chabot, da un shiur. Ahorita que ahí voy a que, oye, no sé, dame un libro, dame en el iPad, ¿dónde está Google? ¿No? Entonces, preparé esta clase de bienvenida. Pero ahora, dice Rabbi Shimon Bar Yochai, que empezaron a bajar las neshamot para recibirme, empezaba a citar todas las neshamot que están ahí llegando para recibir su neshama. Dijo, ahorita que están los de arriba acá y están los de acá, que escuchen el shiur, los de arriba y los de abajo. Esa es la segunda hidra. Y Rabbi Abba escribiendo. Terminó, había mucha luz por las neshamot que llegaron, se apagó la luz, levanta Rabbi Abba la vista y ve a Rabbi Shimon Bar Yochai fallecido. Así era, son las dos hidrot. Última línea, 21, donde dice el número 21. A hidrot, Josfot de Fanenu, et Bet Midrash, Shel Rabbi Shimon Bar Yochai Betalmidav. En la hidra, como están historias pre-hidra y post-hidra, no el texto, no el concepto, sino los acontecimientos antes y después, aprendimos cómo se veía la clase de Rabbi Shimon Bar Yochai, que contenía, Josfot nos revelan, del Achsof, que era Rabbi Elazar, su hijo, Rabbi Abba, el escribano, Rabbi Yehuda, primera línea en la página Javdale de arriba, Rabbi Yossi Bar Yaakov, Rabbi Yitzhak, el que les conté, Rabbi Hezkiah, Rabbi Chía, Rabbi Yossi, Rabbi... Entonces, estos eran los alumnos de Rabbi Shimon Bar Yochai. Vamos a ver un concepto muy parecido con el Arizal, que es reencarnación de Rabbi Shimon Bar Yochai, y también él mantiene su grupo de 10 alumnos. Lo mínimo necesario, me imagino para Minyan, si es rezar y todo lo demás, la Shejina que baja cuando hay 10 personas, lo mínimo necesario para que lo que quieren ellos revelar sea a un grupo electo, se escriba y que Dios decida lo que se hará con esos escritos. Puede ser, no sé, no, perdón. Sí está escrito que Rabbi Shimon Bar Yochai salió de la cueva con papeles, con escritos. ¿Dónde está escrito eso? Me acordé ahora.
Rabbi Shimon Bar Yochai es el yerno No, de Rabejía, ¿no? De Rabejía, de Rabbi Pinchas Ben Yair. Es yerno de Rabbi Pinchas Ben Yair. Hoy dice Reitija Mekaj. Muy bien. Hoy. Ahora, cuando estaba Rabbi Shimon en la cueva, se cubría con la tierra. 13 años bajo tierra, la piel se le dañó. Está escrito que cuando salió con los manuscritos, le dijo a su suegro: ay de mí que te vi con estas cosas, con estas llagas. Y le dijo: si no hubieras visto esto, no hubieras visto esto. Entonces había ahí algo palpable. Pero otra vez, se escribe allá, se estudia allá, ¿cómo se dice? Como dijimos, Rashi Prakim. Vamos a terminar. Ok, aquí ahora esta frase es muy importante para la cultura general. Azohar, leanlo. Azohar u osef shel ma'amarim sheneemru al yedei chachamim shonim, pe'amim al yedei Rabbi Shimon Bar Yochai upe'amim al yedei talmidav bizmanim shonim. El Zohar fue escrito a través de varios chachamim. A veces es Rabbi Shimon, a veces son sus alumnos, incluso después que Rabbi Shimon Bar Yochai fallece y sus alumnos también, siguen otros cabalistas, nietos por llamarlo así, de Rabbi Shimon Bar Yochai, de los alumnos, a seguir escribiendo y metiendo más información al Zohar. ¿Por qué esto es muy importante? Vamos a ver. Nada más agrego, a Zohar, y después se arreglaron los dichos según las parashot, es decir, el Zohar no está ordenado. Este dijo algo, este dijo otra cosa, este habló de esto, este habló de lo otro. Entonces lo único que tienes es un montón de hojas. Ensalada, va. Pero cada frutita o verdura está por separada. Cuando hicieron el Zohar, recopilaron el Zohar, ¿será? Lo recopilaron en base a Parashiot. Entonces, empezaron Bereshit, todo lo que habla de Bereshit, ponlo aquí. Todo lo que habla de Noach, ponlo aquí. Todo lo que y lo fueron metiendo en el Zohar. Ese es el Zohar. ¿Por qué es muy importante saber eso? Había, el Sefer Yavetz trae, había mucha gente que dudaron de la veracidad del Zohar, que fue escrita por Rabbi Shimon Bar Yochai. ¿Por qué? Porque figuran rabinos post Rabbi Shimon Bar Yochai, o eventos o conceptos post. ¿Cómo está escrito eso en el Zohar? Ahí viene el error. Al adjudicar todo el Zohar de A a Z a Rabbi Shimon Bar Yochai, se generaron esas preguntas, pero en verdad no fue así. La Gemara, por ejemplo, ¿quién la escribió? No, sí, ellos recopilaron todo lo que iba escribiéndose desde Rabbi Yehuda Hanasí hasta Rabashi y Rabina. Pero ¿qué son? No, de Rabbi Yehuda Hanasí son 700, 800 años. Rabbi Yehuda Hanasí está en la época del Bet HaMikdash, finales del Bet HaMikdash, y ellos están en los años 1400. ¿No? Ok, mejor no sé. Total es mucha recopilación que al final alguien la hace. Así es el Zohar. Finalizamos. Ok, ¿de dónde Rabbi Shimon Bar Yochai tiene toda esa capacidad? ¿De dónde viene la capacidad de Rabbi Shimon Bar Yochai? Tiene Mishnayot, ok, Mishnayot. Tiene estudios que estudió, pero en el Zohar ves conceptos muy personalizados, por llamarlo así, de Rabbi Shimon Bar Yochai. ¿De dónde proviene? ¿Cómo le llega? Leo las líneas resaltadas hacia adentro. Kirov divrei Rabbi Shimon Bar Yochai Shalom, בספר הזוהר ותיקונים השירים, הכל נגלה אליו על ידי אליהו הנביא. Primera fuente es Eliyahu Naví. Vamos a ver
durante la historia, más adelante, que Eliyahu Anabí se encargaba de transmitir a los que Dios consideraba que son el shofar lo que deben ellos saber y decir. Porque Dios tiene un propósito. 2. Entregar la Torah y encargar que su profecía se cumpla. Kilo tishakach mipi zar'o. Esa promesa, Kilo tishakach mipi zar'o, la inicial es de Rabbi Shimon Bar Yochai, ese versículo, a finales, es Dios se tiene que encargar que no se va a olvidar. Y si llega una época dura de persecución romana, griega o la que sea, o exilio, etcétera, y hay un bajón, tiene que mandar a alguien que lo reviva. Por eso veremos que los shofarot de las generaciones son muy jóvenes, más allá de lo humano. El Ramjal, el Ramak, el Arizal, pero son personas shofar. Ven aquí, quiero a través de ti revivir algo. Lo revivían, lo transmitían, lo escribían y vámonos. ועל ידי נשמות צדיקים מתגלים אליהם בכל דור ודור, אשר זה עניין ספרה דראיה מאמנה. El Zohar muchas veces claramente dice, en el libro de Raya Meemna, me dice Raya Meemna, ¿quién es Raya Meemna? Raya Meemna es el pastor fiel. Raya, pastor, Meemna, fiel. El pastor fiel es Rabbi Shimon Bar Yochai. Moshe Rabenu, que es la Neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai. Entonces, Rabbi Shimon Bar Yochai es un concepto interesantísimo que debes de saber qué pasa contigo. Se conecta con su Neshama Yetera, por llamarlo así. ¿Qué es tu Neshama Yetera? Es el tú anterior, original. De esa fuente, que es más de la que tienes hoy, obtienes información. Si es que tienes ese puente maravilloso entre tú, o mejor dicho, entre tu alma y tu alma. Rabbi Shimon Bar Yochai conecta constantemente con su alma madre y la llama Raya Meemna. Tqufat Rabbi Shimon Bar Yochai, finalizamos, vamos. O sea, todo viene de Eliyahu Anabí. No todo, no todo. Aquí dice el Moshe Rabenu. Tqufat Rashbi, la época, terminamos, vamos. La época de Rabbi Shimon Bar Yochai era la época de gloria, la época dorada de la Kabbalah. Con su fallecimiento, Al-Jaben Itma'ata ben HaJajamim, fue bajando esos conceptos de los Jajamim. ואף חידושי הרשב"י ותלמידיו שנאספו לקובץ או קבצים הלכו ונעלמו עד שעבדו. Y todos los manuscritos fueron perdiéndose poco a poco. Y testimonia Rabbi Chaim Vital algo que nos dejará con este concepto para la semana que entra. Dice así: y toda la Kabbalah que existió de Rabbi Shimon Bar Yochai, ponle 60 años después, que dijimos que ahí ya terminaron de escribir y meter más pergaminos y manuscritos al núcleo del Zohar. Todos los Jajamim que vienen desde entonces hasta el Nachmanides tienen Kabbalah no del Zohar. Kabbalah de boca en boca, Kabbalah de alumno a alumno, de maestro a alumno, pero no tienen libros para leer. No tenían acceso al libro del Zohar. Y si algunos tenían acceso a ciertas páginas o ciertas cosas, como ya vimos, no lo llamaban Zohar, lo llamaban en otros nombres porque no tenía ese nombre. Hasta aquí es, no sé cómo llamarlo. Sí, el relámpago del Zohar que se va apagando. El siguiente relámpago ocurre cuando se descubre el Zohar. La semana que entra vamos a estudiar los cuatro lugares que se encontró de repente el Zohar. Y eso, otra vez como vamos a ver, decisión divina, en qué momento salen los relámpagos, cómo salen, cómo iluminan
Y lo curioso es que en una época de repente una luz anormal llega. En la época de Rabbi Shimon Bar Yochai, resumo, la luz de dónde, hacia qué ilumina la luz en la época de Rabbi Shimon Bar Yochai, la Torah Shebichtav, perdón, la Torah Shebeal Pe Pshat y la Torah Shebeal Pe Sod. De repente, apagón. Cuando Dios decide, llegó la hora que se reviva esa luz, boom, sale fuertemente. Tiene su época, se afloja y otra vez llega la época de Tzfat, del Arizal. Y ahí va cada vez hasta nuestra época que ya no se apaga. Y al revés, cada vez se fortalece más y baja a más gente y más personas en el mundo. Profecía de Rabbi Shimon Bar Yochai es que eso será antes de la llegada de la Geulá. ¿Por qué? Porque solo con la Neshama de la Torah obtendremos la Neshama de toda la Geulá. Shabbat Shalom.